Dios me ha hablado a mi vida a través de este canto, y a través de este coro, como usted no tiene, como este coro, sigo con el coro, ¿no? Por este versículo, como usted no tiene idea. Es un versículo que a mí me enfoca y quisiera que si yo lo cumpliera, eso sería fabuloso. Y es uno de los versículos que yo antes, cuando firmaba o ponía un libro o por un libro lo capturaba, que ya ve que a los libros hay que ponerle el nombre de uno, porque a veces cambian de dueños las Biblias. Entonces yo les ponía mi nombre y Colosenses 1:10. Pero bueno, ¿qué dice Colosenses 1:10? Dice lo siguiente. Ok, se pasó. ¿Qué pasó allá atrás? A ver, déjeme ver. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. ¿Lo lee conmigo una vez más? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Padre, gracias te doy por tu palabra que es bendita. Habla nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Es importante considerar que en estos tiempos es menester, es necesario, es indispensable que todo hijo de Dios pueda desarrollar con Él una relación íntima, fuerte, para de esa manera poder desempeñarse, llevar el fruto que a Dios le agrada, con el fin de darle la gloria a Él y con el fin de agradarle, como nos dice el versículo. Si se da cuenta, el versículo nos habla primero, nos presenta la necesidad de andar como es digno del Señor. ¿Cómo debemos andar digno del Señor? Agradándole en todo. Segundo, llevando fruto en toda buena obra. Y tercero, creciendo en el conocimiento de Dios. A eso se refiere el versículo. Por eso, este versículo nos presenta tres verdades. Y como es común siempre, cuando analizamos, estudiamos, predicamos un versículo, comenzamos en el orden que está así, de arriba hacia abajo, ¿correcto? Hoy, por asunto del propósito, voy a hacer lo contrario, voy a invertirlo. En vez de comenzar con el primero, bueno, sí comenzaría con la primera parte que dice para que andéis como es digno del Señor, porque de ahí mismo me salió el tema. O sea, de ahí mismo me sale el tema y me salen las verdades principales, los principios, los puntos principales. Por lo tanto, los puntos principales serían en el orden común: agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pero hoy lo vamos a hacer a la inversa. Pero antes de ello, de aquí sale este tema: andando como es digno de Dios. Amén. El versículo dice: andando como es digno del Señor. Bueno, yo quise cambiar la palabra Señor por Dios, porque Señor es correcto, es bueno, pero puede referirse mayormente, ¿verdad?, enfocado en el Señor Jesucristo, que esa es la intención, o también Dios Padre. Pero la palabra Dios encierra la divinidad. La palabra Dios encierra la triunidad, o Trinidad mejor conocida. Para mí, cuando yo digo Dios, yo estoy pensando ¿en qué? En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Ya cuando quiero referirme específicamente a uno de ellos, digo Dios Padre, o mi Padre Celestial, Señor Jesucristo o Espíritu Santo. Así es como yo lo distingo en mi oración o en mi comunicación. Cuando yo digo Dios, yo pienso en las tres personas de la divinidad. Amén. Ahora, no es que tenga que ser así, esa es mi percepción, esa es mi decisión de entenderlo así. Usted no hay problema con que diga Señor
o mi Dios, mi consolador, mi ayudador, porque son otros títulos. Pero la palabra Dios encierra la divinidad. En la palabra Señor encierra lo que es el señorío de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Y en cierta manera, ¿verdad?, entendemos que esto es algo que se venera y se da gloria a nuestro Dios, amén, a nuestro Padre Celestial, al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Por eso, andando como es digno de Dios. Ese es el tema. Y como le mencioné, vamos a comenzar a la inversa. En vez de mirar, como les mencioné, para que andéis como Dios, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, vamos a comenzar con la última parte, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Por qué he hecho esto? Por la razón de que si yo quiero llevar fruto para la gloria de Dios, si yo quiero agradarle, tengo que conocerle. Si no tengo el conocimiento debido, necesario, indispensable de Dios, o una relación íntima con Dios, no voy a poder desarrollarme y llevar un fruto que le agrade. Entonces, para mí lo más importante, la base de cualquier relación es conocer a alguien, es conocer a Dios. Por lo tanto, a eso nos referimos. Primero, creciendo en el conocimiento de Dios. Miren, hay lo que se llama conociendo a Dios equivocadamente. Muchas personas no tienen un concepto de Dios correcto. Hay gente que equivocadamente tienen un concepto de Dios. Saben sobre Dios, conocen de su Dios desde su perspectiva, pero no la real, no es la bíblica. De nombre, Dios es conocido en todas las naciones. Y muchas veces, depende de la nación, Dios le han cambiado al verdadero Dios. No adoran, sino Dios es falso. Por ejemplo, vamos a mencionar lo que se llama, hay lo que se llama 5 religiones vivas. 5 religiones vivas. Que viene siendo el judaísmo, el islamismo, el hinduismo, el catolicismo, y el otro es, ¿cuál se me escapa? A ver, acuérdenme. El budismo. No mencioné el budismo, ¿verdad? Una vez más. Judaísmo, hinduismo, budismo, catolicismo y el islamismo. Esas son los que se consideran las religiones vivas. Aunque el catolicismo, muchos lo presentan en el cristianismo. Porque para muchos, cristianismo incluye a tanto católicos como protestantes. Y ahí entramos nosotros. Pero esas son las religiones vivas. Bueno, ya sabemos que el cristianismo y el catolicismo tenemos el mismo Dios, aunque lo adoran de diferente manera. Es el mismo Dios de la Biblia, aunque ellos tienen otra distorsión de las cosas, muy disparados, muy vanos, muy errados. El islamismo, ellos tienen a su Dios le llaman Alá, el Dios de Alá. Su Dios es Alá. El budismo no es Buda en sí, ellos no tienen un Dios así directo, pero Buda es como si fuera un Dios que llegó a alcanzar lo que se llama el nirvana. O sea, Buda era un príncipe. Gomorra, algo así se llamaba. Era feliz, tomó el reino como a los 15 años, se casó, no era feliz. Entonces él, según la historia, dejó todo para irse a experimentar pobreza, quitar el deseo, quitar lo que él batallaba. Era una persona traumada, que no tenía paz, y pensó que dejar todo. Entonces él comenzó su peregrinación y de ahí salió Buda, y que muchos lo veneran, pero él nunca buscó que diciendo yo soy un Dios. Pero lo que él hizo, sus principios, sus enseñanzas fueron adoptadas, y pues el budismo pues tienen a Buda como su Dios. El hinduismo, en cambio del hinduismo, ellos tienen muchos dioses. Los hinduistas tienen muchos dioses, para todo tienen un montón de dioses. Y el judaísmo, pues tienen al Dios
Jehová de los ejércitos, o sea, como nosotros, el mismo Dios, el Dios de la Biblia. Ahora, la gente hoy en día también tiene su percepción, su creencia de Dios de diferentes maneras. Aún en el cristianismo o en el catolicismo tienen su percepción de Dios. Dicen conocerle, pero realmente no lo conocen. Porque para conocer a Dios se tiene que tener una relación especial, íntima. Usemos el ejemplo humanamente. Para conocernos nosotros tenemos que intimidar más, convivir más. Todos ustedes aquí presentes me conocen y yo los conozco. Pero no me conocen de una manera más personal, más íntima. Ni yo tampoco a ustedes. Excepto si a aquellas personas que uno convive más. Lógico, algunos de ustedes conozco más que otros por el tiempo, por la relación, por el contacto que uno tiene, la convivencia, que uno convive, pero no nos conocemos 100%. Pero podemos decir, yo lo conozco, pero no 100%. De la misma manera, conocemos gente de nombre una vez, pero no los conocemos porque no hemos tenido una relación con ellos. No hemos tenido una relación íntima con ellos. De la misma manera con Dios sucede lo mismo. Muchos conocen a Dios, pero no de una manera íntima, no de una manera relacional. Él es Dios, yo lo alabo, yo lo adoro, pero no tienen esa comunión con Él, esa intimidad especial con Él. Entonces, aquí lo que queremos hoy, el día de hoy, lo que quiero es que evaluemos cómo es nuestra relación con Dios. ¿Cuál es el conocimiento de Dios? ¿Sabía que muchos cristianos, aún predicadores, eruditos, teólogos, teológicamente conocen mucho de Dios? Conocen en la Biblia el nombre de Dios en diferentes idiomas, en el hebreo, en el griego, en el arameo y tantas otras cosas. O sea, tienen un conocimiento teológico de Dios mucho más que usted y que yo. Yo me he enfrentado con gente, no me he enfrentado en el sentido de, sino me he encontrado personas que yo considero tener un nivel teológico un poco elevado, pero me he encontrado con otros. Yo soy como un enfermero, no que enfermero el que limpia del hospital, y ellos son doctores. Así es como en nuestro distrito se ha enfatizado mucho el estudio y muchos están agarrando maestrías, están agarrando doctorados y ya casi todos son doctores. Y ya en sus títulos, imagínense, si un día yo, que no creo que lo logre, no creo que no porque no pueda lograrlo, porque no quiero, no me llama la atención los títulos. Pero si un día yo agarrar un doctorado, ¿saben cómo se pone en mi nombre? Entonces yo agarraría un business card y se lo presentaría a usted. Reverendo Doctor Ernesto Andrés. ¿Cómo ve? Porque yo tengo un título según de reverendo. Y antes me decían reverendo panza, pero ya no. De reverendo Doctor Ernesto Andrés. Y si quiere más grande, póngale corona. De bonilla, no es de bonilla, no, de verlo al revés. Entonces, y hoy hay muchos así, entonces yo juego con los pastores que se han hecho doctor. Qué bueno, felicidades, que doctor. Yo no llego ni enfermero todavía, ¿verdad? Pero algunos de estos doctores sí tienen un conocimiento muy elevado. Otros se agarraron el título y no tienen conocimiento muy elevado. Aún otros que no somos doctores tenemos más conocimiento con ellos. Porque hay gente que nada más estudia para pasar el grado y sacar el certificado, pero no aprendieron nada. Y algunos de ustedes, como yo, hemos pasado el examen nada más para agarrar un título y después ni nos acordamos de que estudiamos. Y así sucede en el cristianismo, en esta área de la teología. Pero sí, mis respetos para unos hermanos, unos maestros que tienen un nivel teológico, wow, conocen de Dios tremendo. Pero, ese pero siempre molesta.
pero nos presenta una realidad. Pueden tener un conocimiento teológico muy elevado, pero no tienen una relación con Dios. No tienen una relación íntima con Dios. No oran, no leen la Biblia, se la pasan nada más leyendo idiomas, libros y haciendo acá seminarios, pero no tienen una humillación. Ya no levantan sus manos. Oh, mi pastor una vez, mi pastor era un caso especial. A veces hacía cosas que nos quedábamos paralizados, pero a veces tenía razón. Me acuerdo que allá a la iglesia llegaban mucho de instituto bíblico y había un estudiante que había sido pastor en su país y aquí muy conocedor, un hermano que ahorita es doctor, ¿verdad? En ese tiempo no lo era, pero era un hermano que él decía que podía estar en un debate hasta 3 horas sin parar hablando de la Biblia. O sea, comenzando a hablar de la Biblia, pum, 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 3 horas sin parar. Y yo cuando lo oía que su testimonio, decía, wow, ¿cómo será eso? Así. Y después uno llega a entender que si usted tiene un conocimiento de la Biblia, puede hablar por muchas horas, por muchas horas. El punto es que este hermano llegó a la puerta abierta de la iglesia. Quería ser parte también, ayudar, porque en el instituto bíblico, cada semestre, eran 2 semestres por año, teníamos que hacer lo que se llama un practicum, así le llaman. Practicar en una iglesia lo que estábamos poniendo, porque nos estábamos preparando para ser pastores o servidores, misioneros, lo que sea. Y llegar, teníamos que ir a una iglesia y que el pastor nos presentara, nos diera la oportunidad de servir ese semestre ahí. Pues él quiso llegar. Él lo entrevistó en su oficina, le dijo, sí, claro, aquí vengas, aquí lo ponemos a trabajar. Estábamos en el tiempo de la alabanza y la adoración. Mi pastor era de esos que enfatizaban mucho la oración. Y se movía y hacía los brazos así, tenía sus chistositos, ¿verdad? Pero era así. Y metía a la gente. Eran los que a veces cuando él se sentía emocionado y a veces yo lo he hecho en el tiempo y a veces me hagan hacerlo, pero que creo que voy a hacer un día de esto. Y cuando pare todo, paraba todo. No, dice, aquí estamos cantando bien, pero ustedes no están cantando nada bien. A ver, ¿a qué vino aquí? Aquí vino a adorar y a adorar al Señor. Levántese, use esas manos, use la voz y hablarle a Dios. Y nos regañaban. Y ahora todos estamos ahí hablando. Mi esposa dice que ella aprendió de esa. Aprendió, o sea que ahí cualquiera aprendía como sea. Así hacía él. No metía. No, nosotros, se lo veo que está orando y se está enrollando y durmiendo. No era así. Pero bueno, la historia es, llega este hermano que les digo, conocimiento de la Biblia. Llega y en el momento de la alabanza de oración, entra, se siente y así estaba con los brazos cruzados mientras está la alabanza y la adoración. Yo cuando lo vi dije, ay, este se va a meter en problemas. Cuando el pastor así era de los que tenían, yo creo que si Dios le hubiera dado rayos láser, olvídese, nos fulmina mucho. Así con sus cejas, así con sus lentes, se le miraba. Cuando lo vio así, yo estaba atrás, lo vio, se baja, lo toca y dice, síganme. Y le dio una regañada. Porque yo estaba allá, yo me fui. No, después el pastor nos platicó. ¿Cómo es? Le dio una regañada. ¿Cómo usted dice ser un ministro del Señor? Está estudiando para ser un ministro del Señor y no sabe alabar y adorar a Dios. No, Señor. Usted primero es Dios. Usted tiene que alabar y adorar a Dios. No importa el conocimiento que tenga. No, ya no volvió. No volvió. Y eso es lo que sucede. Que a veces mucha gente, el conocimiento que tienen de Dios teológicamente, los enaltece, se enaltecen ellos mismos, se creen superiores, que no necesitan. Y es un error del diablo. Es un error del diablo. No importa cuánto conocimiento usted y yo tengamos de la Biblia, tenemos que ser adoradores. Dios quiere un corazón contrito y humillado. A Dios no le importa el conocimiento, los títulos de doctor. A Él no le importa eso. A Dios lo que le importa es un corazón entregado a Él.
que lo ame, que lo obedezca, que lo agrade. Mire, espero que hermano Ricky no vea el mensaje. Hermano Ricky, él no tiene ningún conocimiento teológico. Yo tengo mucho más un conocimiento teológico que el hermano Ricky. Él se graduó nomás de año. Y a veces en su español no cree que es elocuente, tampoco el mío. Pero yo conozco unos predicadores que hablan unas palabras que usted tiene que tener un diccionario para poderlas entender. No, yo quizás poquito más que él, porque yo también no soy de muchas palabras. A veces me saco la dominguera de vez en cuando para dejarles a ustedes con la boca abierta. Hermano Ricky, aún en su escritura a veces escribe. No, realmente se han dado cuenta. Cuando escriben sus comentarios y todo, y aún su hablar, él dice ancina. ¿Para qué? Oiga, oiga, así dice. Pero mire, quizá no tiene una elocuencia como muchos, un conocimiento teológico como muchos, pero lo que ese hombre ha hecho, ni todos los doctores juntos que existen en Estados Unidos o en nuestro distrito van a hacer un trabajo como lo que ha hecho. Y todo porque él tiene una relación con Dios. Conoce a Dios en la intimidad. Porque para que una gente conozca a Dios en la intimidad, hacen lo que Él ha hecho, que obedecen a Dios, que Dios les habla y los manda a batallar, a sufrir. Y no solamente toda su familia. Y hay muchos hombres y mujeres de Dios como él, que ya no tienen un conocimiento teológico de Dios, pero tienen una relación, conocen a Dios íntimamente. Eso es lo que queremos desarrollar. Conocer a Dios íntimamente. Y eso es la meta. Por eso, creciendo en el conocimiento de Dios. Y miren, en segundo lugar, conociendo a Dios correctamente. El primer paso para conocer a Dios íntimamente es solo a través del Señor Jesucristo. Mateo 11:27 nos dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Para poder conocer verdaderamente a Dios Padre, necesitamos al Señor Jesucristo. Sin Él no se puede entrar en esa relación. Por eso podemos decir que toda persona que dice conocer a Dios, pero no ha entregado su vida a Jesucristo, no lo conoce verdaderamente. Verdaderamente, solamente es hacer. ¿Quién es el que nos revela al Padre? El Hijo. Porque el Hijo lo conoce. El Padre lo conoce. Nosotros no lo conocíamos. Y conocemos al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Intimidad. Jesús nos lo enseñó. Jesús nos lo enfatizó. Por eso de manera importante, ahí se comienza, ahí se inicia esta relación. Si todos hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, estamos en el buen camino de conocer a Dios íntimamente más cada día. Amén. Ahí está la clave. Por eso una persona que dice: yo oro, yo leo la Biblia, pero nunca ha entregado su vida a Cristo o no pone a Jesucristo como la principal piedra del ángulo, la persona más importante, no conoce a Dios. De nada sirven sus oraciones. ¿Sabe usted eso? Si usted rechaza al Hijo, el Padre también lo va a rechazar. Juan 3:16, ya ven, conocido: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17: Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. Pero también después dice:
da una condenación. Pero hay de aquellos, dice, que rechazan al Hijo. Ya han sido condenados. ¿Ve? ¿Cuánta gente rechaza a Jesús? Y dicen conocer a Dios. No creen en Jesús, ni como Señor, ni como Dios. Entonces su creencia es falsa, no es verdadera. Si usted y yo tenemos a Cristo, a través de Él, Dios Padre se ha dado a conocer. Le pregunta un discípulo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo que he estado con vosotros y no me conoces, porque el que me conoce a mí, conoce al Padre. No, Jesús no está diciendo que Él era el Padre, nomás dijo que Él era como el Padre, porque Él es la misma sustancia del Padre. No es el Padre, pero es igual al Padre. Y ahí sacan todo Jesús, que Jesús es el Padre. No, Jesús no es el Padre, Él es el Hijo. La Biblia, aunque no lo entendamos cómo es eso, siempre Jesús oró ¿a quién? Al Padre. ¿Se acuerdan? A los 12 años. ¿Qué les dijo cuando María y José lo andaban buscando? José y María. ¿Qué les dijo? No sabéis que en los negocios, ¿de quién? De mi Padre debo de estar. Si Él fuera el Padre, dice: hey, no sabéis que en mi negocio debo de estar. Y Jesús, vemos que cada vez que Él oraba, se refería a Dios como su Padre. Padre nuestro. Entonces ahí vemos, el Padre es uno, el Hijo es otro. Son el mismo nivel de divinidad, misterio, con el Espíritu Santo. Entonces solo a través de Jesús podemos conocer al Padre de una manera íntima, relacional, que es lo que queremos llegar. Ahora, ¿qué beneficios tenemos? Ahora, cuando ya aceptamos a Cristo, es muy importante orar todo el tiempo, todos los días, leer la Biblia, y eso nos ayuda a conocer más a Dios. ¿Cómo usted conoce de una persona? Cuando la persona le platica quién es usted, sus gustos y disgustos. ¿Cómo se acuerdan cuando hacíamos cartas antes? ¿Cómo antes se enamoraban los novios? Por carta. Por carta. Pregúntele a mi esposa. Y a veces me las enseña, las escribí y me da pena y salgo corriendo así todo colorado. Aparte de la letra fea. Yo creo que mi esposa con el pie escribe mejor que yo. Yo escribo mal. Oh, pero la escritura era mala, pero el mensaje era bueno. Era bueno. Así es como se enamora, conocer. Ya ve, cuando veníamos al norte y dejábamos allá la Indita en México, así dice, ¿cómo se escribían allá? Ahí en mi rancho me acuerdo que los martes y los jueves llegaba el correo. No había un post office. ¿Cómo se dice en español un post office? Un correo. Un correo. En Cueneo sí lo había. En Guaniqueo creo que también. En Zacapos con más razón. Entonces llegaba los martes y los jueves el correo. Y a una señora que el pueblo, el ranchito había determinado, se lo entregaban. Todas las cartas. Y esta gente agarraba el montón de cartas. Y ahí vamos, toda la gente se reunía a las 9, 10 de la mañana. Y ahí empezaban a gritar. Janet Ambris. Ya salía y agarraba su carta. Ya le escribió Ernesto. Y a veces íbamos nosotros a chismear nomás a ver qué muchacho recibía carta del novio. Y cuando uno recibía, ya no recibió carta, más de un mes, quizá ya no la dejó, entonces ya uno dice, ya. Nos íbamos a chismear. ¿Quién dice que nada más las mujeres son chismosas? Y así en las cartas se platicaban, se conocían más. Y así como uno conocía a la gente a través de la Escritura. A través de la Escritura. Así es la Biblia. ¿Cómo conocemos a Dios? A través de sus cartas que nos dejó. Porque esa es una carta de Dios. Testamento de Dios. Pues entre más yo leo la Biblia, conozco más a la persona que no que la escribió, sino la persona que inspiró para la que lo escribiese. Y ese es el Espíritu Santo.
conozco más a Dios a través de su palabra. Las enseñanzas de Jesús me enseñan más quién es Dios y cómo acercarme a Él, cómo tener una buena relación. Por eso leer la Biblia y orar, eso nos hace conocer más de Dios. Pero veamos rápidamente los beneficios. Los beneficios de conocer a Dios. Primero, gracia y paz. ¿Quién se beneficia, Dios o nosotros? Nosotros. Recuerde, Dios nunca se beneficia por lo que usted y yo hagamos. Siempre somos nosotros. Dios, hagamos o no hagamos, Él sigue siendo Dios. Dice el 2 Pedro 1:2, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Gracia y paz. No poquito, sino que multiplicadas. ¿Cómo viene esa gracia y paz multiplicadas? Cuando hay un conocimiento de Dios, se refiere a Dios Padre y del Señor Jesús. Muchas veces en la Biblia, aunque mi percepción cuando te hablo de Dios, para mí, la mayor tiempo pienso en los tres. En la Biblia, muchas veces cuando aparece Dios, nada más se refiere a ¿quién? Al Padre. Y aquí lo especifica así: conocimiento de Dios Padre y del Señor Jesucristo, o el Señor Jesús. Gracia y paz. Yo me beneficio. Entre más conoce una persona y esa persona usted tiene una buena relación o entra en un enamoramiento. Todos hemos estado enamorados y seguimos enamorados. A ver, ¿cuántos han estado enamorados una vez en su vida? Amén. ¿Y cuántos seguimos enamorados todavía? Amén. Amén. Puros hombres dijeron, ¿eh? Sí. Estos hermanos que vienen a las parejas, hermano Pérez, hermano Gerardo, hermano René, entonces me hacen sentir bien que estoy haciendo un buen trabajo enseñándole. Pero ve, el enamoramiento es así. El enamoramiento trae paz en la relación, y más cuando es correspondido. El problema es cuando no es correspondido. ¡Eso duele! ¿Cuántos han estado enamorados y no correspondidos en el pasado? Ahorita ya son correspondidos la mayoría, ¿no? Decimos que sí, que bien orgullosos de eso. Pero me explico. El enamoramiento correspondido trae a la persona paz, tranquilidad, sosiego. Parejas, hablando con las parejas presentes, cuando hay un conflicto, porque siempre va a haber conflictos, somos humanos en el matrimonio, desacuerdos, inquietudes, problemas. ¿Cómo anda uno cuando pasan estas cosas? Anda triste, ni duerme uno, ni come, o come de más. Algunos enflaquecen, otros engordan. No hay tranquilidad, no hay paz. Pero cuando la relación está bien, está estable, funciona bien, ¿cómo anda uno? Feliz, contento. Nada nos haga así. De la misma manera, con Dios, si nos enamoramos más de Dios. Ahora, ¿somos correspondidos? Claro. Dios nos ama desde antes de que naciésemos. Dios nos ama hasta el día de hoy, tal y como somos. Los que estamos fallando en corresponderle a ese enamoramiento, ese amor, ¿quiénes somos? Nosotros. Pero Dios nos ama. Entonces, hay que amarle de regreso. Hay que amarle. No porque Dios lo necesita o le beneficia, porque a mí me beneficia. Yo lo necesito. Yo le necesito corresponder. Por eso, la gracia y la paz vienen por conocer más a Dios. Otro beneficio, la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Miren qué beneficio tan maravilloso. Conocer al único Dios verdadero y al Señor Jesucristo. Cuando tenemos ese conocimiento, esa relación,
con el Dios verdadero y Jesucristo, ¿qué tenemos? ¿Qué se nos promete? Vida eterna. La palabra vida eterna denota una estancia en la eternidad, una felicidad que nunca se va a acabar. Todos hemos experimentado ser felices. Andamos bien, cuando estamos felices nos sentimos muy bien. Imagínense ese sentir mucho más atizado, mucho más aumentado por toda la eternidad, que ya no tenga asuntos. Por eso dice, ya no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor. Va a ser una felicidad eterna. Es lo que nos promete Dios, si lo conocemos a Él y al Señor Jesucristo. Es algo maravilloso. Por eso, hermanos, vale la pena conocer más de Dios cada día, acercarnos más a Dios cada día, darle a Dios lo que Él merece. Porque como mencionaba anteriormente, muchos conocen de Dios de muchas maneras, pero nosotros queremos conocerle como está establecido en su palabra. Mire, la relación con Dios Padre es tan íntima, o debe ser tan íntima, que en la Biblia hay versículos que mencionan sobre eso. ¿Se acuerda la palabra aramea? Abba Padre. Abba Padre. Es una palabra aramea en el Nuevo Testamento. Hay varias palabritas en el Nuevo Testamento que son arameas. Abba Padre. Esta palabra es una palabra tan tierna, tan sentimental, tan íntima, tan de confianza con Dios. Por ejemplo, usted le dice a su papá, a padre o papá, pero cuando el niño, es verdad que los niños casi no usan padre, solo que estén enojados. Papá, pero hay una intimidad cuando el niño o la niña tiene una intimidad con su papá, un amor a su papá, ¿cómo le llaman? Mami, Papi. 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 O papito. Papi. ¿Verdad? Confianza, intimidad, relacional. De la misma manera, esa palabra, Abba Padre. La palabra ahí dice Padre, pero Abba significa como diciendo papito. Papito, mi papi. Intimidad, relación, amor. Y de esa manera tenemos que desarrollar esa relación con Dios. Porque Dios nos ama tanto que gracias a nuestro Señor Jesucristo somos sus hijos. No somos hijos de descendencia, de linaje, de sangre judía, pero somos hijos por adopción. Por adopción. Y sabía que a veces la adopción es mejor que tener un hijo biológico. Dicen que los hijos biológicos usted no los escoge. Así como le llegan, pues ya tiene uno que aceptarlos, ¿verdad? Cuenta la historia de una niña que era burlada en la escuela porque era adoptada. Los otros niños, otras niñas crueles, presumían que ellas eran hijas biológicas de sus padres. Y tú eres una adoptada. Y la niña, pues, aunque sabía que era adoptada, pues le dolía que sus compañeras la ofendieran, le dijeran así. Fue a hablar con sus papás, sus padres adoptivos, y le dice, papá, mamá, pues me hacen burla que no soy adoptada, que yo no soy hija de ustedes de sangre, sino soy una adoptada. Y los padres le dijeron, ¿sabes qué? Tú eres mejor que ellos. ¿Sabes por qué? A ellos sus padres no los escogieron. Vinieron y se tienen que conformar como les digo. En cambio nosotros miramos muchas niñas, muchos niños, y a ti te escogimos. A ti te escogimos. Por lo tanto, diles,
manera. Dios nos escogió. Dios nos escogió. Dios nos adoptó. Y está comprobado que a veces los hijos adoptados pueden amarse igual como si fueran hijos biológicos. En cambio, no somos hijos de linaje hebreo, pero somos hijos de Dios gracias a la sangre de Cristo Jesús. A esa sangre poderosa, esa sangre maravillosa que nos ha adoptado en la familia de Dios. Por eso, mi hermano, yo me beneficio, usted se beneficia por conocer a Dios. Aprendamos o desarrollemos o continuemos conociendo cada día más de Dios. A través de su palabra y a través de la oración. Amén. Amén. ¿Cómo podemos andar dignos del Señor? Primero, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cuándo se va a terminar eso? Hasta que terminemos nuestra vida en esta tierra. En el cielo será necesario, dice la Biblia, que allá lo veremos tal y como Él es. Allí conoceremos totalmente a Dios en el cielo. Pero mientras llega eso, yo me beneficio, a mí me ayuda, a mí me bendice conocer más a Dios cada día. Amén. Amén. Póngase de pie. Hasta ahí dejamos. Continuamos con nosotros verdades después. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos la gloria, la honra, la alabanza, porque solamente tú eres digno, solamente tú eres el Señor. Y te agradecemos por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Por eso en esta manera, nuestro deseo es conocerte más. Nuestro deseo es poder adorarte y darte la gloria como solamente tú lo mereces. Por eso en este momento, Señor, queremos buscarte. Queremos buscar más de ti, conocerte más, hacer un compromiso, Señor. No solamente, como decía Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Señor, nosotros quizás tenemos un conocimiento tuyo remoto, pero no, hoy queremos cambiar, queremos quebrar eso, queremos aumentar en nuestro conocimiento íntimo contigo. Perdónanos si hemos perdido el tiempo, si nos hemos enfocado en otras cosas y hemos fallado en ese crecimiento espiritual, en ese crecimiento, Señor, hacia ti. Por eso en este momento queremos hacer ese compromiso. Queremos buscarte y conocerte más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El altar está abierto. Vamos a adorar al Señor un momento.